Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más para tratar de entender un tema que es complicado, enredado, estos temas que se usan políticamente para decir muchas cosas, pero que creo que es importante tratar de entenderlo de una forma más técnica, entrar un poco al fondo, y el espacio de Tangente creo que se presta muy bien para eso. Así que ya estamos aquí con mis dos invitados que los voy a presentar. Está por aquí el diputado Jorge Ayala, quien traemos no solo en calidad de diputado, sino más bien en calidad de ingeniero petrolero, ¿verdad? Que, digamos, aprovechando ese expertise que tiene, el conocimiento que tiene de la industria de extracción petrolera en el país, pues aprovechamos eso también para tenerlo aquí. Además que está ahorita en el Congreso, donde se estaba dando la discusión, ¿verdad?, del tema. Y está por aquí Quique Godoy también. Quique, ¿cómo estás? Pues entretenido. Qué bueno. Últimas semanas muy entretenidas. Sí, va. Qué bueno, qué alegre. Pero gracias por venir. Y si quieren, arranquemos. Miren, este es un tema que para entenderlo hay que meterse, ¿verdad? Hay que hablar con los expertos y meterse bastante. Yo lo entiendo poco, pero el objetivo de esta conversación es precisamente tratar como de desgranarlo, ¿verdad? Y entrar al fondo de la discusión. Aquí hemos hablado un poco superficialmente del tema. De hecho, usted me contaba que escuchó recientemente una conversación que tuvimos de un programa que era un análisis más general de muchos temas, pero donde se tocó al final el tema de Perenco, ¿verdad? Que es lo que nos trae hoy. Y queremos tratar de entender un poco el modelo de explotación petrolera en el país y luego ver qué pasó con el caso Perenco. Entonces, si quieren, arranquemos un poquito con un poco de contexto, ¿verdad? Del modelo de explotación petrolera en el país, y ver cómo llegamos hacia esto, ¿verdad? Hacia el cierre, digamos, ya el final del proyecto de Perenco. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que sí, para poder entender la parte de la actividad petrolera, la parte extractiva en Guatemala, tenemos que regresar a la fecha en la que se promulgó la Ley de Hidrocarburos en Guatemala. La Ley de Hidrocarburos es del año 1983. Esa dio origen al contrato del 85, digamos, que fue el contrato original. El 285, que fue el que se constituyó para un plazo de 25 años y luego tuvo una extensión de 15 años más. En la ley del 83 establece diferentes modalidades para la contratación de servicios petroleros. Aquí partimos, digamos, primero de un mandato constitucional donde dice el artículo 125 de la Constitución que se declara de utilidad y necesidad la explotación racional de los recursos naturales no renovables. Entonces, de entrada hay un mandato para decir, bueno, si hay un recurso ahí, minero o petrolero de la industria extractiva, tenemos que hacer ese aprovechamiento. Entonces hay diferentes modelos de contratación petrolera. Podría haber sido una concesión, porque el Estado es propietario del subsuelo, del recurso, y pudiera haber otorgado en concesión un área y que el contratista hubiera hecho todas las inversiones y hubiera obtenido una utilidad y hubiera creado un modelo de regalías o de participación o de pago, digamos, de impuestos sobre las utilidades. ¿Qué es lo que se hace con las minas, digamos? Exactamente, un modelo similar, más parecido a ese. Hay otros modelos que pudieran ser arrendamientos o que pudieran ser alianzas público-privadas, donde el Estado es el que provee el recurso y el privado es el que provee el conocimiento de la infraestructura. Pero hay un modelo que es el de participación en la producción, ¿verdad? El que es un modelo específico de contratación petrolera, que es el que se estilaba de mayor forma en los 80s, que es básicamente cuando el Estado no tiene las capacidades para poder desarrollar la industria petrolera por sí misma, porque no tiene una empresa estatal, porque no tiene el recurso humano capacitado, y decide contratar a una empresa en una participación en la producción. Entonces el diseño es que el Estado asume cero riesgo y el privado, en un proceso de licitación abierto, participa y el que haga la mejor oferta es el que se le adjudica ese contrato. Entonces ese contrato en el año 1985 adjudicó un contrato que su modelo es: usted invierta, asuma todos los riesgos y luego, si efectivamente encuentra producción petrolera, empieza a explotarlo. Usted se está comprometido a perforar un cierto número de pozos, usted tiene que tener un plan hasta declarar comercial el yacimiento. Pero cuando encuentre petróleo, entonces usted tiene derecho de, con el fruto de la venta de ese petróleo, recuperar lo que usted invirtió en la perforación, en la explotación, de acuerdo a un catálogo
de elementos que sí son elegibles. O sea, si usted tiene que pagarle el pasaje al gerente para que regrese a ver a su familia a Francia, posiblemente eso no es elegible. Claro. Entonces, el auditor del Ministerio de Energía y Minas dice eso no es elegible. Entonces viene y se recupera, y le llaman costos recuperables, el modelo de regalías, costos recuperables y participación en la producción. Entonces dice, bueno, de lo que vendimos, usted de entrada me tiene que dar una regalía. La regalía, la ley establece que puede ser entre el 5 y el 20% aproximadamente del ingreso bruto. El diseño en ese momento privilegiaba o castigaba, digamos, al producto liviano, que efectivamente el gas, el crudo más liviano tiene un mejor precio de venta. Y recuerden que si el fin de semana sale la oportunidad de repente de echarse un par de tragos, pueden ser un par de whisky, cervezas, vino, lo que sea que les guste, siempre con moderación, les recomendamos que utilicen Parismart para evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente. Así que antes del primer trago, una media hora antes más o menos, se toman la pastillita Parismart y con eso amanecen tranquilos al día siguiente. Y de nuevo la recomendación, siempre tomar con moderación, pero si van a tomar y les hace un poco mal o amanecen un poco mal, tómense un Parismart. Por ejemplo, hay precios referenciales. El Maya, por ejemplo, que es un crudo más pesado, se vende más barato que el Brent o el West Texas. Esos tienen un mejor precio porque son productos más livianos que un producto con más densidad, un producto con crudo como el guatemalteco, que era el que se tenía en Shan, que tiene altos contenido de azufre y que no puede tener, digamos, el destino en un proceso de refinación para gasolinas. Esto es un poco lo que dicen siempre, que el petróleo guatemalteco no tiene buena calidad y demás. A esto es a lo que se refiere, que es un petróleo, digamos, más pesado, de menor valor. Correcto, correcto. Entonces, en aquel momento, posiblemente en el 83, 85, la diferencia entre los dos crudos era más amplia. O sea, se castigaba más a un crudo pesado en precio y se privilegiaba a un crudo más liviano. Entonces, el diseño era que si usted tiene un contrato y el contrato encuentra un crudo liviano, ese crudo liviano puede llegar a pagar hasta un 20% de regalías sobre el ingreso bruto, antes de descontar nada. En el crudo pesado, como es el caso de Shan, la regalía andaba más o menos en el 5%. En una renegociación aumentó al 6%, pero ese, digamos, es el primero de los aportes que hace una empresa contratista a favor del Estado. Primero, antes de descontar nada, usted agarra el 6% de su venta y la traslada al Estado. Luego, del remanente que le queda, usted tiene derecho a descontar sus costos y gastos en los que incurrió para poder llegar a tener esa utilidad, esa ganancia. Los costos recuperables autorizados y validados por el Ministerio de Energía y Minas, no cualquier gasto. Correcto, no cualquier gasto. Hay un catálogo, claro, y hay una discusión y hay una capacidad de auditar del Ministerio en rechazar aquellos gastos que no son elegibles y que no pueden ser incluidos dentro de los costos y gastos. Eso lo tendría que asumir la empresa dentro de sus utilidades, digamos. Como un impuesto de la renta, donde hay gastos que sí son elegibles y gastos que gasto deducible y gasto no deducible. Gasto deducible y no deducible. Claro. La SAT le dice, no, eso no es deducible, pero usted mételo, pero igual no afecta el pago del impuesto que me tiene que hacer. En este caso no afectaría la distribución de las utilidades que se tienen después de reducir costos y gastos. ¿Cuál es el mínimo de la distribución de esas utilidades? El Estado no puede recibir menos de un 30% sobre las utilidades y el privado podía recibir hasta un 70% de las utilidades. Luego también tiene una variable y dice dependiendo del volumen que usted explota. A más volumen se asume que con esos ingresos, pues obviamente usted puede dividir de forma más favorable hacia el Estado y además cada renovación de contrato implicaba también una mejora en los términos del contrato. Entonces, en este último contrato, aproximadamente el 42-43% le correspondía al Estado, a la empresa le correspondía un 56-57%, de la cual tenía que pagar impuesto sobre la renta. Entonces, el concepto, digamos, básicamente es de la ganancia, vamos vitamita. Claro. Entonces, pero obviamente era recuperar los costos. ¿Dónde se ha dado una narrativa que interpreta, que hace que la gente interprete erróneamente el asunto? Donde hacen ver que los costos y gastos fueron superiores a lo que el Estado recibió. Probablemente sí, pero no es el mismo dinero. O sea, no es que el Estado haya recibido 700 y devuelto 900 y perdió 200. No, el Estado pudo haberse vendido toda la producción en $2.500 millones, por decir algo. Costó 1.000
el producirlos. Quedaron Y nos 1.500. quedaron 1.500. Entonces, de esos 1.500 vamos mitad mitad. Claro. Entonces, Y antes de eso, quizás el 5% de regalías. exactamente. O sea, antes de eso, por que fueran 100 pesos. Para poner los números más rápidos, son 100 pesos. 6 eran regalías, te quedaban 94. De los 94, asumamos que hubo 44 de gastos. Para hacer números más rápidos, te quedaban 50 de utilidad. De esos te quedaban 27 para la empresa y 23 para el Estado. Entonces, vos no es que recibiste 23 y le pagaste de esos mismos 23 lo que acabamos de quitar. No, de lo que ingresó originalmente, de los 100 que ingresaron, de ahí vas quitando la regalía, vas quitando los gastos recuperables y cuando ya llegaste a la división, pues al Estado sí probablemente le quedaron 23. Pero le quedaron 23 más los 6 de regalías, Claro. más el impuesto sobre la renta que pagó el otro de los 27 que le quedaron de utilidad, porque sobre eso también pagó impuestos sobre la renta. Hay otros numeritos ahí que es, bueno, de lo que sí le quedó al Estado, ¿qué le quedó quién es el Estado? Pues el Estado es Fonpetrol, el Estado son los consejos de desarrollo departamental que recibían plata, el Estado son las municipalidades que reciben por donde pasa el oleoducto, el Estado son un montón de estructuras y unidades, hasta el batallón de la selva, o sea, todo este tipo de cosas reciben plata también. Entonces, esos 23, no es que los 23 le entraron al gobierno central, de esos 23 se reparte de un montón de formas porque hay gastos deducibles, si lo quieres ver así, que están aprobados en la distribución. Por eso cuando vos ves el modelo, el contrato original fue hecho bajo un gobierno militar. Claro. Porque era cuando estaba todavía entre los... Todavía estábamos en el proceso de transición. Entonces, en ese proceso de transición se da el contrato original a Basic Resources, que es la empresa que originalmente sale adjudicada con el contrato. En el camino hay varios cambios, pero lo termina comprando Perenco, antes de que se haga la ampliación del 2008. Porque la ampliación del 2008 se hace en el 2001, creo. Sí, 2001. Sí, entonces en el 2008 se hace la ampliación del contrato que toma vigencia en el 2010. Ojo con ese dato. 2 años antes de que venciera el contrato original, se sentaron a negociar cómo iba a ser una ampliación y eso implicó hacer una modificación de la ley, porque en ese momento la ley no permitía la ampliación. Entonces permiten que se haga una modificación para que haya una única ampliación adicional por 15 años más, pero así estrictamente lo ponen. Y aquí, la pregunta aquí, que algo que nos decías fuera de cámaras, es ¿quiénes hicieron esa ampliación y para qué usaron ese En dinero? 2008 estaba ya estaba Álvaro Colom en el gobierno. Ese gobierno gestiona la ampliación, aunque entra en vigencia hasta en el 2010. Claro. Pero parte de la gestión, como esto necesitaba autorizarse en el Congreso de la República, había que ir a negociar con los diputados del Congreso de la República que aprobaran modificar la ley, no el contrato en particular, la ley casi que de energía y minas para que permitiera esa modificación al contrato. Entonces, obviamente, en ese momento había un diputado por el Petén, muy importante, ya voy a decir el nombre, y el diputado por el Petén dice, a ver, muchachos, miren, órale. Me tuve que morder la lengua ahorita iba a decir otra palabra porque soy inteligente, ¿no? Por favor, no se enoje. Entonces dijo, mire, órale, hagámoslo, pero, ¿cuánto le va a quedar a los municipios del territorio de donde se está extrayendo el petróleo, por donde pasa el oleoducto y por donde está la refinería? Que todos son Todos Petén. esos, y todos. Buena parte. Hay un par que están... Más abajito. Creo que está Fray, algunos que están en la parte norte de Alta Verapaz, pero digamos, todos son Petén. En ese momento, entonces, Manuel Valdizón dice, ok, condicionemos esto. Ya lo dijiste. ¿Y cuánto pisto le van a dar a los alcaldes del sector y a los diputados distritales del área que terminan manejando Fonpetrol? Entonces, eso se vuelve la primera caja chica grandota que empieza a utilizar Manuel Valdizón para generar dádivas o beneficios con diputados con los que quería quedar bien. Y en Petén, los alcaldes todos se alinean con él porque les empiezan a dar pisto que nunca habían recibido antes, de ningún otro tipo de uso. Pero en la costa sur, muchos municipios reciben pisto de la caña, porque hay un impuesto que es de lo que se extrae del municipio, aunque se muela y se vuelve azúcar en otro lugar, se le paga un impuesto al municipio por una extracción agrícola. Entonces, esto era, la lógica era similar. Bueno, hay extracción agrícola, pues tiene que haber también extracción de petróleo, que los quede un poco los municipios. Y eso empezó a generar un fondo. Entonces, sí, había mucha plata que se repartía, no todo le llegaba al gobierno central, mucha se repartía en estas estructuras de poder alterno o poderes intermedios, digamos, intermedios, y ahí es donde se empezó a manejar una buena parte de esta plata. Y empiezan a haber contratistas, o sea, empiezan a haber contratistas que trabajan para las municipalidades de esos lugares, para el Consejo de Desarrollo Departamental,
para la misma Libertad, que es la refinería, o para las mismas Perenco y otras empresas explotadoras que necesitan transportistas, necesitan mano de obra, necesitan seguridad, necesitan un montón de cosas que empiezan a poder pagarse en el sector. Entonces hay dos cosas básicas. Una, la que explicó, y todavía Jorge se queda corto en una explicación. Parte de la razón por la que Jorge también estudia ingeniería en petróleo y demás, yo conozco a otro, Juan Carlos González Boguch, que también estudió en esa época en el SU, son una camada de ingenieros petroleros chapines, Juan Pablo Ligorría, que fueron a estudiar estas cosas, porque la intención del Estado de Guatemala era promover una explotación sostenible de largo plazo, pero como no tenías personal, pues parte se estaba invirtiendo en potenciar el recurso humano adecuado para que pudiera ocupar esos puestos el día de mañana. O sea, ¿qué pasó entre el 85 y el 2025, que terminan los 40 años? ¿Y dónde quedó el potencial de haber creado una Guatepetrol? Porque las modalidades que hablaba Jorge son las básicas originales, pero en APPs hay opciones de opciones. Esta que se está usando es una APP, donde vos, Estado, dueño del patrimonio, que es el petróleo, el subsuelo, que también es dueño del agua, el dueño del subsuelo, que es el petróleo, cuando se extrae, decís, yo no tengo conocimiento para extraerlo. Tercerizo, contrato a un cuate que sepa cómo extraerlo, me lo saca, revisamos que los costos sean adecuados, para eso sirven ingenieros petroleros y auditores. Tiene que haber gente que sepa. Para que pueda validar. Una vez salió, decimos, ok, esto sí es razonable que sea un costo recuperable de parte tuya, esto ya no, pero además de eso, de los ingresos que le van quedando al Estado, debieran haber ido generando o una Guatepetrol o un esquema así para empezar a evaluar nuevos puntos de exploración. Claro. Porque cuando una empresa como esta hace exploración y hace un pozo y no encontró petróleo, ese costo lo pierde. O sea, se va es un costo hundido, como llaman los gringos. Lo perdiste por completo. Cuando sí encontraste y empezás a explotar, no empezás a recuperar la exploración que hiciste, que no hubo petróleo. Esa ya la perdiste. Este es un negocio aparte. Ahorita habían 56, 59 pozos abiertos. Muy probablemente el 60% de ellos ya no producían petróleo, o no suficiente para que fuera rentable. Entonces, Perenco realmente, desde hace unos 6, 8 años, desde la mitad del contrato actual, dejó de invertir en nuevas exploraciones y en nueva explotación en su polígono, porque no le iba a dar tiempo de que en el periodo que le quedara fuera suficientemente rentable para recuperar la inversión de seguir explorando. Pero peor, de estar explotando y que a media explotación que encontraste, me voy a inventar 3 millones de barriles más, resulta que solo lograste explotar 1 y los otros 2 quedaron ahí, que es parte de lo que ha pasado. Y hay 2 elementos en los cuales la empresa no hizo las inversiones, digamos, para desarrollar óptimamente el campo, porque obviamente ellos tenían un potencial, ese potencial permitía que pudieran haber hecho pozos adicionales o profundizado el pozo existente en búsqueda de más recursos. Una, como dice Quique, que el modelo de costos recuperables no le va a dar tiempo para, con lo que se produzca, recuperar los costos y tener las utilidades necesarias, con los riesgos que implica la perforación de nuevos pozos que pudieran haber no sido productores. Y por otro lado también que había una disputa entre la aprobación de su plan de inversión, porque como para efectos hubo si regresamos al 2010, hubo una aprobación del acuerdo de extensión del contrato, donde pasó de los 25 años originales a esos 15 años adicionales, que los faculta la reforma de la ley de hidrocarburos a través de la ley de Fonpetrol, porque la ley de Fonpetrol lo que hace es que regula la forma de distribuir la plata, pero tiene un artículo que dice, además, reformo la ley de hidrocarburos donde le sumo 15 años más improrrogables a un contrato petrolero. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que platicábamos con Quique. O sea, los primeros 25 años, el diseño del contrato era, en 25 años el Estado debe tener las capacidades para poder continuar y por eso... Y prescindir de Perenco, Bélsico. Exacto, porque hasta está claro las 2 formas de terminación de contratos. Una dice abandono, cuando hay un término de abandono de contrato. Ese sí obliga a la empresa a hacer un proceso previo de cierre técnico de los pozos, de cementación, de cierre, de restauración del área, porque dice, si usted ya no va
a continuar con la explotación porque no es comercialmente rentable, por lo que fuera, usted sí está obligado a cerrar. Me lo deja como estaba, como se lo di. Pero no como estaba, porque no puedes deshacer el pozo. Claro, pero por lo menos sellar y... En Estados Unidos hay unos términos que se le llaman orphan wells. Son un montón de pozos huérfanos que quedan, que cuando alguien lo terminó de explotar hasta donde pudo, se va y deja el pozo ahí. Entonces el petróleo o los gases siguen saliendo y eso genera una contaminación ambiental y de salud para las personas alrededor. Entonces está obligado alguien a ir a cerrarlo. En Estados Unidos nadie está obligado. Esos contratos son muy al aire porque son en tierra privada. Además es privado. Es privado. Entonces cuando vos lo dejaste de hacer ahí se quedó. Entonces no hay quien vaya y lo cierre. Claro. ¿Quién guante si el contrato sí prevía que se cerrara. Si usted lo entregaba. Sí, lo entregaba. Pero si usted terminaba el contrato por plazo, ¿qué es lo que pasa con Perenco? Perenco no tiene la obligación contractual de hacer ese cierre técnico. Porque se asume que él lo único que tiene que hacer es trasladar los activos para que continuara la explotación por parte del Estado. Sí, el Estado, ya estoy entendiendo entonces qué está pasando ahora, que estamos en una situación donde Perenco va a dejar el sitio, digamos, abierto, o sea, prácticamente en funcionamiento, pero no hay quien lo opere, porque el Estado nunca adquirió pero tenés un problema adicional. Entró el área protegida. Correcto. Porque eso es un tema que no estaba en el contrato. Eso fue después. Exacto. Cualquier otro contrato petrolero de 40 años que no esté en un área protegida puede seguir. El Estado lo recibe y el Estado encuentra una renovación de contrato a cualquier figura, o lo concesiona o lo explota o lo vuelve a cualquiera de las figuras o la alianza pública o la que fuera. Pero el problema es que desde el momento en que, primero, que fue la preeminencia del contrato original del 285, nació antes de que se declarara área protegida la Laguna del Tigre. Claro. Entonces, el problema es que al momento de vencerse el contrato, el 12 de agosto, donde después de su prórroga de 15 años, entonces ya no hay un contrato vigente. O sea, ni siquiera el Estado puede explotar petróleo ahí. Porque es área protegida. Porque estás cambiando la vigencia. El grandfather clause, como le llaman los gringos, es que como ya tenías tu contrato vigente, cuando entró en vigencia el área protegida, no te afecta. Pero cualquier contrato nuevo, cualquier licitación de explotación nueva o de exploración en el sector, no se puede. Y de hecho está la duda de que si el mismo Estado puede entrar a explotar, porque ya es una acción que va en contra de lo permitido en un área protegida. ¿En qué año se volvió área protegida Antes del 2008. De hecho, por ahí fue. De hecho, fue parte de la razón por la que hicieron esa ampliación, porque era la forma de evitar que se quedara en el aire. Ya era un área protegida cuando se trabajó en el 2008. Y por eso mismo, 3 ministros de Estado Tres doritos después creí que iba a decir. 3 ministros de Estado, incluyendo el ministro Ferraté, se oponen a la ampliación del contrato. Porque él es el ministro de Ambiente del gobierno de Colón. Exactamente. Y él además considera que cualquier acción que se haga sobre esa área es ilegal. Y aquí había, digamos, un choque de intereses entre ministerios. Energía y Minas quería, digamos, continuar el proceso de explotación y Ambiente decía, no. Y hasta por mandatos constitucionales. O sea, que ese es uno de los problemas que yo veo ahorita de las acciones del ministerio. Es que el ministerio, que para mí está incumpliendo su mandato de Energía y Minas. Él, de acuerdo a la ley de organismo ejecutivo, entre sus funciones es fomentar el desarrollo de la industria petrolera. Y él no puede, el ministro, salir públicamente diciendo sí, hay estudios y análisis que dicen que hay 15 millones de barriles que no se van a explotar, y yo como ministro acepto que se cierren los pozos y que se abandone ese recurso que nunca va a ser explotado. Pero es un ejemplo que yo pongo siempre, les digo, ¿qué pasa si mañana con satélites y todo el rollo deciden que en el frente del Parque Central de la Antigua hay petróleo? ¿Qué haces? Porque la ley actual te dice que no puedes tocar ni un ladrillo no puedes del piso que está ahí. Y te van a decir, no, es que yo tengo un mandato de ir a explotar el petróleo. Sí, pero discúlpeme, la ley del patrimonio cultural, el patrimonio cultural de UNESCO, el Consejo Patrimonial de la Antigua, entonces no te van a dejar que movas un adoquín o una piedra de ahí para meter un tubo para sacar petróleo. ¿Por qué? Porque chocan dos. Exacto. Claro, hay dos mandatos constitucionales del mismo rango, no hay uno más importante. Pero es un extremo que pongo el de Antigua, pero es lo que está pasando allá ahorita en Petén. Cuando dice Bernardo Arévalo hace un año y pico, y cuando lo dice la ministra de Ambiente, dice, mire, es que yo después del 12 de agosto ahí ya no se va a explotar petróleo. No es solo porque sea una opinión, es porque legalmente no podés explotar petróleo en el lugar, no importa quién lo haga.
La única forma y jalada era volver a hacerlo en el 2008. Extender Otra el contrato. extensión. Que eso lo extensión para empezaron a contrato, hacer en ¿no? el gobierno de Yamatei. El Congreso de Yamatei llevaron iniciativa de ley. Creo que pasó de la primera lectura. Sí, creo que Y ahí segunda se quedó. llegó todavía, segundo. Y segunda pasó es un decir, segundo. porque ¿Y no qué, se pa- lee. qué pasó? Sí, exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hay interés Yo creo de que lo que continuar? pasa es que en ese momento... Yo sé que algunos los pueden ver, Claro. pero porque no llegó suficiente bien Ya, en ya, el ya. 2008 Ajá. para que fuera de interés suficiente de la gente que estaba ahí. Digamos, Claro. en 2008, Manuel Ballestón funcionó de un gran operador Sí. para que ese proyecto caminara, porque habían muchísimos intereses a favor incluyendo de el que apoyo de funcionara. todos los alcaldes que Claro. iban a ser Claro. beneficiados de recursos por que no supuesto. tenían y que la industria petrolera Que les hoy día representaba los un mismos ingreso. alcaldes estaban en lo mismo. Correcto. Seguían Ellos querían, desde, claro. hace, desde Quieren la hace continuidad. 2, 3, 5, 6 años que han habido varios intentos. La única que llegó a iniciativa de ley fue la del 2021, creo que fue 2022. 22, correcto. Esa es esa. Pero antes de esa hubo intenciones de los alcaldes de decir, mucha, esto ya va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque el mismo Perenco les empieza a decir, mire, yo no voy a invertir más, yo no voy a ampliar esto, ya no voy a mejorar aquello. Claro. ¿Por qué? Porque el tiempo para recuperar la inversión que voy a hacer ya no me da tiempo. Claro. Entonces dejaron de invertir en cosas que hoy, al último día que estaban explotando, que ojo, ellos dejaron de extraer petróleo en mayo. Sí. Abril o mayo de este año, no en agosto. Sí. ¿Por qué? Porque el proceso de explotación y demás te lleva tiempo. Entonces, ellos Y dejaron lo de vinieron invertir. alertando desde Hace 5 a años. este gobierno, Claro, ellos ya desde lo- que empezó y al Y anterior, al anterior. desde hace 5 años. Y ahí, digamos, hay un elemento también interesante que también es, creo yo... Sí hubo sujeto alguien de con B, pero no era Valdizón, era Botoneta. Pero eso fue interés. Y tuvo pero- interés. Pero no... No llegó al logró... precio. Ajá. Yo creo que, y hay un elemento adicional que creo que tenemos que analizar sobre la legalidad de las acciones que vienen actualmente. Porque el plan maestro de la Laguna del Tigre dice que únicamente se pueden realizar actividades que tiendan a la conservación del área. Extraer petróleo no está. Extraer- Claro, no. No es- Tenés de turismo, alguna Pero cosa... ni cerrar pozos petroleros. Ese es el gran problema. Es una interpretación. Es que una hay que lo que interpretación plantea de Jorge. hay que- Porque vos puedes decir, no, mira, porque para poder hacer eso tengo que entrar con maquinaria, con tractor. Claro, y todo, hay que cerrar. Voy a romper un poco el ambiente. Y bla. Claro. Sí, pero si no lo hago, lo que siga saliendo ahí de gases y de petróleo, correcto. que va a seguir goteando, digamos, por Correcto. ponerlo así, Es que por eso va a hay- dañar más. Y ahora, Sí, hay no ot- sabemos si hay qué necesidad de hacer una propuesta en la que pueda ser legítimo y válido ese contrato que el ministerio quiere hacer de adjudicar, porque el ministerio está trabajando en varias vías. Yo creo que 2 de ellas, el ministerio no va a encontrar un interés económico de nadie en operar un oleoducto o una refinería sin materia prima. El oleoducto, perdón, la refinería necesita por lo menos 3.000, 4.000 barriles diarios para poder operar. Y actualmente está operando como con 4.500, 5.000. Quitarle los 2, 3.000 que salían de Shan, y No es ya no rentable. es rentable operar la... Claro. Exacto. Entonces el ministerio le queda un asset, un activo que vale un montón de plata, tanto el oleoducto como Ya la está refinería, instalado, que ya está instalado, funciona. pero no tiene materia prima. Y los derechos de vía. Y los derechos de vía, que ahí puedes recuperar el costo de la construcción. Si alguien de cero hoy quisiera salir y hacer ese oleoducto, no vale trillones, pero vale uno de esos 1.000 millones. O sea, sí vale plata. O sea, sí vale plata el poder volver a hacer esa infraestructura que ya existe. Pero el problema es que no hay modelo económico que lo haga rentable, porque no va a venir Guatemala a importar crudo de México, refinarlo refinarlo en aquí. esa mini refinería y Definitivo. después encontrar el destino del asfalto, o bombear desde La Libertad para sacarlo por Santo Tomás de Castilla. O hacer operar la planta de energía eléctrica que está ahí, que no está interconectada. Porque estaba exclusivamente para uso de las instalaciones. Correcto. Entonces vos tenés que hacer una subestación, conectarla, llevar la energía a otro lugar. Eso es más barato montar una planta igual más cerca de Claro. la de energía, pues. Totalmente. Entonces, está la duda, digamos, si el ministerio no requiere o no se va a requerir una reforma a la ley de áreas protegidas para que permita, por lo menos en ninguna excepción, que los trabajos requeridos en la industria para la Cierre. restauración y cierre sí son permitidos. Pero entonces ya, digamos, pensar en seguir explotando el área está menos fuera que se de quiera la... la ley. Requiere la ley de CONAP. O sea, requiere ¿Cambiar esa? cambiar la ley Y- del área protegida o sacar el polígono de la Laguna del Tigre del área protegida. Correcto. Ya. correcto. Y hacer otra Que licitación. hay 2 propuestas de Que van en iniciativas esa de línea. ley que ya van en esa línea, digamos. Y luego hacer otro proceso para que una empresa se muestre interesada y haga la Correcto, explotación. correcto. Bueno, gente, solo para que entendamos una cosa de diferencia por el tema de tiempos o de plazos. Por ejemplo, en el tema de transporte eléctrico, no son contratos perentorios.
sino que vos haces una red de transmisión de energía. Y el INDE, por ejemplo, es la más grande, pero están Trelex, hay varias otras que tienen redes de transporte. Ellos no tienen un contrato de 10 años, sino que su inversión se va calculando después con un VAB. O sea, hay un mecanismo como te van pagando la recuperación de inversiones, el mantenimiento de la línea, todo esto. Entonces es permanente. O sea, el tema de costo recuperable se aplica de una forma un poco distinta, pero tus tiempos de inversión son larguísimos. Vos tenés así inversiones de 30, 40, 50 años porque sabes que la inversión se te va a pagar en ese periodo de tiempo. Claro. En esto, como los plazos eran más cortos y cualquier ampliación iba a ser de 10, 15 años, hasta el interés de Perenco era marginal porque de que le dijeran, va, mire, pero vamos a hacer el favor 10 años más. No sabés si se lo hubieran hecho hace 10 años, tal vez sí, porque sabía que eran 25 años en total. Claro. Pero de los CISCO nos faltan 2 años. Sus números ya no le dan porque los costos recuperables se tarda demasiado tiempo en recuperarse. Claro. Son inversiones demasiado grandes. Claro, digamos, hoy estaba operando Perenco tal vez 3.500 barriles. Con esos 3.500 barriles está operándose se obtienen a través de 50 pozos, X número de pozos, en los cuales lo que se produce tal vez es 90% agua y 10% crudo. Entonces hay un costo altísimo de bombear agua, que después tiene que ser reinyectada. Y únicamente el 10% de esa producción es petróleo que tiene un valor comercial. Si vos ves las tablas realmente de producción y demás de los campos de Shan, viene bajando. Claro. Viene bajando porque ya no se ha hecho la inversión para poder profundizar más el pozo, o hacer un pozo paralelo o alternativo, porque la fuente sí se sabe que está ahí abajo, pero de repente ya topaste en roca o ya llegaste al punto máximo de drenaste, digamos, el área de producción. La lagunita y el subterráneo. El pozo drena, digamos, alrededor de un diámetro, alrededor del pozo mismo. Entonces, ya que drenó lo que tiene, pierde presión y automáticamente para poder extraer lo que falta hay que bombear desde el subsuelo hasta y la pregunta del millón. ¿Qué haces ahora? Sí, esta es una. ¿Cómo desenredamos esto? Y la otra es, ¿qué vale la pena hacer? Porque, digamos, ¿vale la pena seguir explotando? Primero, en algún momento, y yo creo que ahí hay un tema que sí es importante porque hay un cierto manejo y todavía en la entrevista que tú tenías con Gustavo también lo interpretó de una forma que creo yo no tenía la lectura total. Gustavo sí traslada de alguna forma la responsabilidad al Congreso porque nosotros no aprobamos la propuesta que el Ejecutivo había enviado de ese diseño de 8 años más, reformando la ley para que con esa reforma de la ley se incluyera la obligatoriedad de poder hacer el cierre técnico, pero sí habíamos platicado, tanto con el ministro Ventura como con Patti Orantes, con la ministra, de que efectivamente el mejor modelo era para que al Estado no le tuviera que costear esos $50 millones, que no se costeara de la misma extracción. Que se costeara la misma extracción. Obviamente no se podía pedirle a la empresa que hiciera algo que no estaba dentro de sus obligaciones contractuales. Claro. Entonces teníamos que encontrar un modelo que pudiera permitir que el Estado no incurriera en esos $50 millones, más o menos, que estiman que puede ser la inversión, y que saliera de la misma operación. Entonces, algunos decían, no, es que en 3 años sí técnicamente se pueden cerrar los pozos, pero como dice aquí, que no era un modelo económico que al operador actual le interesaba, porque él no iba a seguir operando solo para encontrar $50 millones para cerrar un compromiso que no tiene. Claro. Yo ahí le hacía una pregunta a Jorge, porque olvidémonos ahorita de Shan. Hay otros pozos que están operando con contratos vigentes. Entonces, la reforma de la ley es una y tiene un transitorio bien largo, que en ese transitorio bien largo dice, y para que, no dice Shanda, para aquellos contratos que ya vencieron, están a menos de 6 meses de vencer, le obligan a que en los próximos 6 meses presente un plan de manejo de su cierre técnico controlado. Entonces, no decía Shan, pero obviamente estaban diciendo, el que tiene, porque en todos los demás te dice que cuando queden 3 años para su cierre, presente su plan técnico de cierre y a partir de ahí procedan en lo que va a pasar después. Mi impresión es que esa norma sí, de todos modos, debiera aprobarse. Hay que adaptar algunas cosas probablemente y eliminar el transitorio, porque ya el 12 de agosto ya pasó, ya no es retroactivo. Ya Perenco ya no está. Pero los demás que siguen, Liberty y todos los demás que siguen operando, ellos sí necesitan un mecanismo de salida. Porque no lo prevé la ley actual. Claro. Entonces creo que sí hay que incorporarlo. Y todavía está la duda en dos vías. Por una, primero, cómo pasó las cosas en el Congreso. Efectivamente, desde la Comisión y hay 2 momentos. O sea, la Comisión de Energía y Minas del año pasado, yo fui integrante de esa Comisión de Energía y Minas, y no hubo en ningún momento ninguna discusión que permitiera darle solución a este tema. O sea, ahí sí ni siquiera se tocó. Ahí se tocaba únicamente para exigirle al ministro que cumpliera con el cierre de Perenco. O sea, Orlando lo único que quería era que saliera Perenco.
En ningún momento pensó en alguna alternativa ni evaluar esas posibilidades de cómo técnicamente íbamos a garantizarnos que efectivamente se garantizara que no hubiera una contingencia ambiental de dejar pozos sin estar con el adecuado cierre y cementación de los pozos. Esa discusión nunca se tuvo en la Comisión de Energía y Minas del año pasado. ¿Usted diría que falta de conocimiento, mala intención? Yo creo que sí había una actitud radical en contra de la operación extractiva, porque al mismo tiempo de que se estaba discutiendo la no prórroga de ninguna forma del contrato de Perenco, se discutieron 2 iniciativas, 3 en total, una de vos, una de Semilla y una del doña Sonia Gutiérrez de moratorias mineras. Una era minería metálica nunca más. Cero. Cero por nunca. La otra cielo abierto, creo que era. Exacto, minería metálica de cielo abierto nunca. Otra es una reforma, una moratoria por 10 años en lo que cambiamos la ley. Y que supuestamente tenemos que hacer un inventario nacional de tierras raras para determinar si efectivamente hay alguna otra uranios o algunos otros. El famoso tema de los rusos y demás. Exactamente. Y otra que buscaba un plazo más corto. Nosotros citamos a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y le preguntamos cuánto necesita usted para presentarnos una propuesta de reforma a la ley de minería. Y nos dijeron 1 año y medio, 2. Bueno, si vamos a hacer una moratoria, que no pase de 1 año y medio, 2, porque el que nos tiene que dar el instrumento dice que le necesita ese tiempo para hacerlo. Iba a incluir un fondo minero, iba a incluir una redistribución mejor de las regalías, un aumento en el monto de las regalías que estaban en el 1%, por lo menos para acercarlas a los valores de la industria mundial, pero la Comisión de Energía y Minas lo único que pensaba era no Perenco y no actividad extractiva. Entonces creo yo que se perdió 1 año en el que pudo haberse avanzado en las soluciones que se estaban planteando en este momento. Ahora, tu dilema ahorita es, ¿cómo resolves el cierre técnico? Porque hay que cerrarlo. Entonces es un dilema que tienes que lograr llegar a resolver, que puede necesitar alguna reforma o un acuerdo de excepción que permita que por emergencia se pueda trabajar en esa área. Que ahorita la gente estaba alegando, mire, pues hicieron un acuerdo de excepción para lo de la contratación de la empresa que va a hacer esto. La ley del petróleo, la ley de energía y minas, en el caso del petróleo, existe esa posibilidad de un acuerdo de excepción para ciertas contrataciones, cuando hay un derrame, cuando hay cosas por eso. No dice para cuáles. Claro. Entonces ahí se aprovecharon de esta para decir, bueno, potencialmente es una emergencia, porque si no hacemos algo, se puede derramar petróleo, pueden haber fugas de gases. Entonces ahí está, debemos un poco ojalá la interpretación, si corresponde o no la figura que usaron. Si aguanta la figura con eso. Claro, pero esa es la duda, digamos. La duda porque sí sacaron esto para hacerlo del cierre. Y también habría que ver también si lo hicieron cumpliendo los procedimientos de la misma ley de hidrocarburos, que establece que tendría que haber una opinión técnica previa de la Comisión Petrolera Nacional para declararlo de emergencia. Entonces también hay un poquito de duda sobre eso. Ahora, ¿qué pasó cuando tuvimos la reunión ya en esta Comisión de Energía y Minas de este año? Se citó a la ministra Orantes y al ministro Ventura y ellos nos dijeron que ya tenían y nos compartieron el borrador de la iniciativa de ley, la 6575, que contemplaba ese cierre técnico. Pero eso fue en marzo. Y creo que hasta en mayo, junio. En agosto, en julio final. Lo presentaron formalmente. Lo presenta José Carlos y lo presenta Victoria como iniciativas, digamos, de los diputados, porque ni siquiera el Ejecutivo. No tendría que haber habido una necesidad de que fuera, digamos, impulsada. Claro, porque el Ejecutivo lo pudo haber presentado como... Pero el Ejecutivo se la mandó a ellos para que ellos la presentaran. Entonces, creo yo que en ese momento ya había una decisión de no otorgarle a Perenco, porque la misma diputada Palala Victoria dijo, no, esta no es ley para Perenco. Entonces, hasta por los tiempos, o sea, ya Perenco ya se va, no va a ser para Perenco, es para los otros. Pero ahí hablábamos con Quique, ¿qué tanto los otros que ya tienen contratos vigentes se les puede aplicar una obligatoriedad de hacer un cierre técnico que no estaba contemplado claro, porque ahí aplica principio de retroactividad. Técnicamente tenías que haber previsto los costos que va a tener eso en su momento. Correcto. Y los incluís dentro de tus gastos, en toda tu vigencia del contrato, vas acumulando, vas dejando un fondo para el cierre. Para el cierre en ese momento. Si hoy se los decís,
no les Claro. da tiempo de generar el fondo en teoría. O sea, esa es parte de la discusión Correcto. que ellos podrían argumentar. Mire, no lo pueden venir a implementar ahora, lo pueden implementar para cualquier concesión nueva Correcto. que hagan Claro. de explotación, pero a la mía no, porque entonces yo tenía que haber incluido e ir acumulando ese patrimonio para poder hacerlo en el día que llega. Pero tenemos otro problema. Lo que va a dejar de entrar ahorita es la plata que le repartías a las municipalidades, a Fonpetrol, a los mismos consejos de desarrollo departamental, y eso sí te va a generar de alguna forma va a haber una contracción de la economía en el área, porque esa es plata que fluía. Claro. Fluía para proyectos o para otras cosas, Para no lo sé, que sea, pero ajá. fluía. Entonces esa plata ya no va a estar. Ahora, ¿cómo enfrenta ese dilema ahora el gobierno y decir, ok, una cosa es cómo vamos a pagar los 50 millones de dólares? Es un tema. Pero el otro tema es cómo vamos a seguir invirtiendo en el área, en el tema de guardabosques, en el tema del batallón de la selva del norte, ¿cómo le llaman? De la selva. De la Operaciones selva. de la selva. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo se van a seguir financiando? Porque se financiaban de esos fondos Claro. que generaba la extracción. ¿Y cómo vas a asegurarte, cosa que tampoco ocurrió en los últimos 40 años, que se desarrollen las áreas alrededor del petróleo? Claro. Porque vos volteas a ver todo el montón de pisto que entró de eso Y a las tampoco es municipalidades, que- y tampoco que han construido Houston, que normalmente Houston es producto del Claro, boom la industria petrolero de petrolera, allá. correcto. No construyeron un Houston en el área, no construyeron ni siquiera un Austin, pues así más chiquitito. No hay una inversión enorme que vos puedas voltear a ver y digas, el petróleo de esos 700 millones de pesos, ¿cuánto de eso se le repartió a los consejos de desarrollo, a Fonpetrol y demás? ¿Cuánto de eso está ahí? ¿Cuánto de eso puedes ver vos que haya generado la inversión? Ah, pero hoy les exigís que cuando ya no esté, ahora sí venga esa Y inversión. pregunta así, más en chiste que en serio, ¿cuánto pisto fue y a dónde se fue? Es que ese es parte del dilema, porque Claro, ponte, si sí entraron los 700 millones, ¿cuánto de eso entró y iba al fondo común? Porque lo que le entra al gobierno central Claro. no necesariamente regresa ahí. ¿Por qué no regresa? Porque ya le diste a Fonpetrol, porque ya le diste a Consejo de Desarrollo Departamental, porque ya le diste a las MUNIS, que con eso vean ellos cómo salen adelante. Eso habrán sido 300 millones de quetzales fácil, Claro. que entraron No, en ese y se sector. discutía en algún momento si esos fondos de Fonpetrol deberían de haber tenido un destino específico y que solo podían ser utilizados para formación de capital fijo. Por ejemplo, usted solo puede hacer un hospital o un centro de salud o Claro, una escuela, ajá. pero no lo puede utilizar para gastos de funcionamiento normal. Porque ese es el de problema, la- ¿verdad? Que en pues gastos de se funcionamiento es donde distribuyen y también está la trampa. Y se pierden. Entonces, el continuamente. problema va a ser que muchas de esas MUNIs dependían de ese flujo hasta para funcionar, para Claro. los salarios del personal, para casas, carros, sueldos, puntos, y lo que sea. Y entonces ahora ¿de dónde lo van a sacar? Eso es lo que te va a generar una crisis ahora en esos territorios, que había gente que lograba mantener control político del área por medio de los flujos. ¿Qué flujos? Claro. Manuel Valdizón. O sea, él usó esos fondos para 20 millones aquí, 15 millones para allá. Y eso es lo que nunca llegó al beneficio de la población per se. Te pueden argumentar que hay centros de salud, que hay puestos de salud, que los guardabosques, claro, pero el desarrollo potencial que sí se Sí, dio, la transformación que hubieran de un decidido que se departamento. invirtiera en que cuando ya no estuviera esto iba a ser una gran área de turismo ecológico. Claro. Entonces ibas a invertir en eso, no en el Tren Maya, pero en alguna otra cosa de ese tipo, y eso hubiera previsto que cuando terminaran los 40 años hubiera un reemplazo. ¿Qué está haciendo hoy todos los países árabes? Bueno, son los principales generadores de energía fotovoltaica, porque algún día ya no hay petróleo. Entonces están invirtiendo en unos grandes patios de paneles solares para generar energía fotovoltaica. Compran puertos, compran edificios en otros países, compran, o sea, Dubai Port ya lo Y ves sus por todos ciudades lados. son... Bueno, ¿por los qué? Porque monstruos. lo han Ajá. invertido en eso, entonces ellos ya están preparados para el día de mañana, cuando no haya petróleo. Y aquí estamos en el clásico problema de, no voy a decir de nuestro país, pero de estos países de falta de visión, ¿verdad? Visión de largo plazo. O sea, pensar... Y yo creo que esta discusión en este momento que estamos teniendo, creo que tiene, a pesar de que pareciera que ya Tarde. es cuando estamos tarde, también es sana porque ya no es, no, usted viene acá porque viene a defender los intereses de Perenco. ¿No? Claro, Perenco ya no hay está, Perenco, ya ajá. no hay Perenco, ya se fue. Entonces no es que haya una motivación. En mi caso, digamos, yo sí soy un creyente de que Guatemala debe de explotar sus recursos naturales de forma sostenible, ambientalmente responsable y con una mejor distribución de los recursos para el Estado y que esos recursos se queden prioritariamente en los Al desarrollo. municipios hospederos de los proyectos y en desarrollo. O sea, yo no creo que debería de haber una posición tan antagónica entre un ambientalista puro que dice no, que se quede el oro ahí, que se quede el petróleo ahí, o alguien que diga, sí, no importa a qué costo ambiental yo exploto el petróleo o el oro. O sea, hoy, digamos,
creo que hay posibilidades y hay países donde han demostrado donde puede haber compatibilidad entre la explotación de un recurso natural y además una conservación y cuidado del impacto que efectivamente va a tener cualquier operación. Pero lo curioso y lo que llora sangre en verdad es que Petén ha tenido un viceministerio en Agricultura, directo para Petén. Ha tenido el FIDEP, que es el Fondo de Desarrollo del Petén. Claro. Ha tenido Fonpetrol. ¿Y qué tiene Petén? Sí. Si hasta el año 97, 98 se construyó No se tenía asfaltó la carretera para llegar a Flores. Antes de eso ni siquiera carretera había. Sí. Ya 12 años después. No tiene de que siquiera una existía el línea de contrato. transmisión eléctrica Sí, adecuada correcto. para aguantar. No está interconectado. Huehuetlán tampoco está interconectado. Entonces hay tener lugares así, decís vos. Entonces lo que se ha generado en esos lugares, ¿dónde está? O sea, ¿cómo llegó eso en desarrollo en el lugar? La carretera se construyó entre el 97 y el 99. La de Petén, pues no se construyó, se asfaltó en esa época. Pero ya tenía 12 años de existir los pozos de Shan, ya había pisto que salía de ahí. ¿A dónde se iba? Existía FIDEP. ¿Qué hizo FIDEP? Existía el viceministerio de Agricultura. ¿Qué hizo el viceministerio? Si hoy lo que hay es palma africana, ganado y algo de maíz en algunos lugares y sorgo. Pero, ¿qué hizo el Viceministerio de Agricultura en el territorio por 40 años que estuvo la explotación petrolera ahí? Y que en Petén tenemos, digamos, un potencial turístico enorme, ¿verdad? Tenemos unas maravillas de la humanidad, digamos, en las ciudades mayas, inexploradas. Donde hoy no y lo te que hay. autorizan un hotel más en Flores porque si le pones los aires acondicionados se te cae Truena. la red del Petén. O sea, la red de Flores se cae, todo el mundo se queda sin luz porque ya no da capacidad para poder surtirlo. Entonces, parte de esos proyectos se estaban incluyendo, por ejemplo, que esa es otra cosa que está en riesgo. Al no tener la producción, ¿qué es lo que pasa? El petróleo pesado de Shan, ¿verdad? Con una densidad muy alta, donde es un petróleo un crudo muy pesado, tenía la posibilidad de recibir productos más livianos que se integraban, y esos productos livianos de las producciones marginales de los otros contratos, los condensados que se producen en el contrato de City Petén y las producciones marginales de otros campos petroleros, que eran productos muy livianos, ellos no tenían la capacidad de comercializarlo por sí mismos. Entonces lo integraban con el crudo de Shan, y se utilizaba el oleoducto, se almacenaba en Piedras Negras, en barrios, y se exportaba. Hoy esas producciones marginales tampoco son económicamente rentables. Entonces se mató toda la industria. Exactamente. Entonces tenés un impacto sobre toda la industria. ¿Y qué pasa con una de ellas? City Petén tiene una producción de condensados, pero además produce el gas natural que está amarrado con un proyecto de generación de 50 megas, que ya producían 12 megas, que ya generaban 12 megas, que era la línea que iba a atender la demanda de Flores. Y estos 50 adicionales iba a ser un proyecto donde el gas natural iba a ser la materia prima para una generadora que iba a surtir la demanda del Petén, con una inversión en una nueva línea de transmisión. Pero ¿qué va a pasar si deja de ser económicamente rentable para City porque ya no tiene dónde colocar sus condensados, porque ahora ya no puede mezclarlo con la otra producción? Entonces te puede venir una cascada de efectos que también tienen que afectación a todo el departamento. Y este es un proceso, digamos, ya de que poco a poco hemos ido abandonando la industria extractiva en general. O sea, ya la minería, digamos, quedó prácticamente pues abandonada, ya es un proyecto muerto, digamos, también la estación petrolera. Guatemala definitivamente no apuesta hacia la extracción de recursos de ningún tipo. Lo que te pasa, yendo en esa misma dirección que decía Jorge, y lo que vos estás planteando ahora, porque no ha habido una visión, una estrategia, entonces, ¿para qué si es bueno Petén? Porque te digo, o sea, si es para turismo, bueno, entonces deberíamos haber invertido muchísimo de ese pisto en toda esta época del petróleo en infraestructura para fomentar el turismo, la energía eléctrica que decía Jorge, los accesos, que fueran ambientalmente responsables los mecanismos de acceso, o sea, lo del famoso ferry. O sea, ¿qué tocaba hacer ahí? Tocaba hacer un puente, ¿qué tocaba hacer? O sea, con todo el pisto que hubo, porque, es que mira, y como ya no estaba la gente de Shan, ya no funciona el ferry, ahora están haciendo funcionar los militares. Pero, ¿cuál era la solución de largo plazo ahí? ¿Era hacer un puente? ¿Era hacer otro mecanismo de acceso de un lado al otro? ¿Era hacer el aerometro allá en vez de la Roosevelt? O sea, ¿qué había que hacer en el lugar? Nadie le importó. O sea, todo eso, el tiempo pasó, el pisto vino y se fue, se esfumó, y la inversión no se dio. Entonces, hoy te digo, hermano, es que miren, pues, este gobierno no hizo tal cosa. Sí, lo hablamos hace un momento, 18 meses de que se les dijo, mira, mucha,
desde hace 25 Sí, años se sabe. la responsabilidad de este Claro, gobierno es de claro. 18 meses, pero aquí hay una responsabilidad Enorme de extendida. todos. Pero lo decía yo igual, por ejemplo, la carretera, la autopista Baleñas-Cuintra. Desde el día que se adjudicó en el 2028, sabíamos que 25 años después se vencía y no era renovable. Punto, así decía la norma. Claro. ¿Qué hicieron? 6 meses antes se volaron las garitas, lo abrieron a cualquier tipo de transporte. Y hoy se hacen tenemos ahora pedazos. está abandonado. Quien llegó no supo cómo resolverlo rápidamente o evitar que colapsara como colapsó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, hoy podrías hacerlo con la DIPRI. Claro. Porque Claro. la DIPRI permite que agarres ese tramo y lo hagas bajo el mismo concepto, pero sin peaje. Un peaje hundido. O sea, Sí. dele, vamos a llevar un conteo, le vamos a pagar una cantidad porque esté disponible y otra cantidad por tal cosa. Pero no se toman las decisiones. O sea, va a terminar el gobierno, la carretera va a estar medio mal mantenida porque Covía lenta, pero no lenta. DIPRI no terminó de formarse. Te va a pasar lo mismo con el petróleo. O sea, tenés un concepto donde están las herramientas. Muchas veces me dicen, es que no están las herramientas para hacerlo. Entonces tienes que ver cómo haces con lo que hay. Claro. Y si las normas decían tal cosa, pues encontrarle hace 8 años el mecanismo que ibas a hacer para que cuando llegara el momento hubiera alguna alternativa o hubieras invertido suficiente para que los empleos que generaba el petróleo los hubieras sustituido, yo qué sé, casinos, iglesias, lo que se te ocurra que Claro, era el impact roll, pero que algo se hubiera hecho que permitiera que eso lo sustituyera en una transición. Pero tampoco se Yo hizo. creo que lo que no ha habido tampoco es una discusión nacional de un debate alrededor de, porque como decías, o sea, pareciera que Guatemala está En la abandonando práctica. la extracción, los proyectos extractivos y que no hay autorización de nuevos proyectos mineros y que los que están en existencia tienen problemas de el otorgamiento, la renovación o la revocación de las licencias que tienen. Pero realmente eso pareciera, y con todo respeto porque es el gobierno que nosotros elegimos y él puede tener y diseñar su política pública durante los 4 años en los que eso estuvo. Pero yo no creo que el país ha tenido una discusión abierta sobre si debemos o no tener una industria extractiva y cómo la queremos llevar. Obviamente la prioridad, digamos, de la línea de la línea de la ministra Orantes es que ella no apuesta, digamos, a la industria extractiva. Claro. Lo cual es... pues, porque es como una visión ambientalista. como es una un visión poco, ambientalista, correcto. Pero digamos, lo que no se vale es que puede generar muchísimos riesgos de demandas internacionales, es, por ejemplo, no resolver un tema como la consulta de San Rafael. O sea, la mina de San Rafael tiene el 85% del yacimiento no ha sido explotado. O sea, la facilidad con la que los accionistas de San Rafael puedan determinar cuál es el daño que el Estado le está ocasionando es facilita aritméticamente. O sea, la demanda que se puede venir ahí es una demanda, ahí sí. Como la de Oshek, Como la de la hidroeléctrica. Correcto. O sea, y que muy difícil la lleguemos a ganar. Pero lo que pasa es que no se vale también que el Estado, que era el responsable de desarrollar la consulta, no lo haya hecho y ahora, 7 años después, no la termine de hacer y tenga parado un proyecto minero que tiene una contingencia de una demanda internacional enorme con un recurso que está probado, que ahí está. Claro. Pero lo que vos decías, Luis Miguel, solo mirarlo en ese contexto. ¿Desde hace cuánto es que no se autorizan realmente más licencias o que no se permite la explotación más adecuada? No es de estos 18 meses de este gobierno que abiertamente dijo que esa era su política, ¿no? Viene de 14 años para atrás. Total. Con gobiernos Y que 3 supuestamente sí estaban a favor de la Sí, explotación. Bueno, sí, porque explotaban jade por abajo, pero eso es parte. Claro, el Pero- último evento de licitar áreas petroleras fue todavía en los años de Otto Pérez. Sí. O sea, a partir de ahí no ha habido ni siquiera intento por adjudicar nuevas áreas de explotación petrolera. O sea, sí ha habido un abandono institucional de la explotación de los recursos naturales. Eso es, conceptualmente sí ha habido, no solo en digamos, que es más consistente con una posición ideológica ambiental. Ha habido ese abandono. Ahora, Porque este gobierno lo dice abiertamente, Este digamos, gobierno- pero los otros no lo decían y Simplemente otros lo no lo hicieron. hacían. práctica no lo hicieron. Exactamente. Entonces, digamos, yo en mi lado soy creyente. Yo creo que, Claro. que por ejemplo, la explotación de oro de Cerro Blanco en Jutiapa White Hills. podría desarrollarse y creo yo que debería de haber, digamos, un proyecto donde ambientalmente nosotros vimos la experiencia interesantísima de una mina de Brasil, donde está en un área donde no hay agua. Entonces ellos vinieron y hicieron un acuerdo con la municipalidad de la zona y la municipalidad les bombea las aguas residuales. Y ellos tienen una planta de tratamiento en la mina
que limpia las aguas residuales de la municipalidad y esas aguas son las que utilizan en su proceso minero. Entonces, al final, no solo no están contaminando, sino que todavía están apoyando a un problema ambiental que tiene el municipio. Entonces, le reduce los costos al municipio, le genera utilidades, ganancias al municipio en el pago de regalías y además tienen un circuito cerrado donde no tiene ningún impacto, digamos, la operación minera. Entonces, creo yo, digamos, los que creemos en la explotación de los recursos, que sí se puede hacer de una forma sostenible y ambientalmente responsable. Yo todavía te voy en esa línea que dice Jorge. Si la decisión, hasta ahora por falta de decisión, porque esa es la razón, es no hacerlo, bueno, por un lado, ese material que está en el subsuelo no se pierde, porque ahí está. Claro, y muy probablemente ahí va a estar siempre. Va a valer más. Ajá, pero si no nos hemos puesto de acuerdo cómo hacerlo ahorita, entonces digámoslo abiertamente, miren, mucha, de verdad, no sabemos cómo explotarlo ahorita, no sabemos cómo de una forma consensuada y demás hacerlo. Entonces, sí, entonces hagamos la moratoria. Y dejemos que esto, ¿por qué? Porque no lo estás extrayendo y se pierde. Claro. En esto otro se extrajo durante 40 años y no ves el fruto de ese desarrollo ahí. Eso no es culpa de Perenco ni de Basic Resources. Es culpa de las autoridades que han estado todo el tiempo, que se sacó, se repartió y no quedó el desarrollo en el lugar que sustituyera el ingreso que generaba y los empleos que generaba en el sector cuando el contrato terminara. Ese es tu problema ahorita de fondo. Otro de los posibles costos de la corrupción. Digamos, ahí también, digamos, hasta la destrucción de una industria, digamos, completa, que podría ser beneficiosa. Pero lo que pasa en la destrucción de la industria es que incluso la industria operando, los frutos que dejó, no ven los frutos, porque se esfumaron. No se esfumó. Entonces es muy fácil caer en argumentos de decir, sí, mejor no hagamos nada, porque... Y ahí voy a una pregunta que iba. Sí. ¿Es o no es un buen negocio para el Estado, es un mal negocio para el Estado hacer la explotación tanto minera como petrolera? El mensaje mismo que mandó el Ejecutivo es: nosotros no estamos en contra de la explotación petrolera mientras no esté en un área protegida. O sea, el primer mensaje ellos dijeron: no nos oponemos radicalmente a la oposición. Es más, digamos, el potencial de gas natural que existe en el Petén también permitiría hacer un proyecto interesante, digamos, de explotación. El mismo Campo Shan, a mayor profundidad, tiene gas natural. Es un hecho. Lo que pasa es que también, además de los 15 millones de barriles que ya están probados, que están de crudo, hay un potencial enorme de gas natural ahí abajo que nunca más va a ser explotado bajo la figura actual de que ya un área protegida quedó sobre ello. Digamos, creo yo que también hay una discusión, y por ahí hablo yo un poco de esa compatibilidad que tiene que haber. Porque si uno va en la proporción, la huella ambiental de los pozos petroleros de Shan son 80 hectáreas, dentro de un área protegida de 337,000 hectáreas. Entonces no podemos decir que esas 80 hectáreas son las responsables de la degradación de toda el área protegida. O sea, no fue ahí. O sea, no son ellos los responsables de la ausencia del Estado en el resto del área. O sea, ahí hubo de todo y sigue habiendo de todo. O sea, un incendio forestal de los que se dan recurrentemente en esa área todos los años es superior a todo el área que tenía concesionada Perenco. O sea, la mayor depredación que ha habido del sector no ha sido por el petróleo, sino que ha sido por otros usos que se han dado en áreas protegidas o no, dentro del mismo departamento de Petén e incluso en el norte de Alta Verapaz, en depredaciones para cualquier otro tipo de monocultivo, para, si vos querés, para palma africana, para ganadería, para lo que sea, porque no ha habido tampoco un plan de desarrollo sostenible de esos territorios, y lo que lo ocupaba, ¿por qué? Porque la costa sur se volvió caña, en algún momento dado fue banano, después pasó a ser algodón por muchas décadas, después pasó a ser ganado, en su transición última pasó a ser caña, pero su transición siguiente es urbanizado. Toda la costa sur va a terminar estando urbanizado. Yo dije hace como 10 años que yo creía que en los próximos 30 años iba a dejar de haber caña en la costa sur, como ha pasado en muchos otros lugares. En Florida casi desapareció la caña, en Luisiana, en Texas ha desaparecido la caña, porque el costo de la tierra lo va absorbiendo las áreas urbanas, industriales o comerciales o de logística, y te van comiendo la tierra de caña que hay actualmente. Y eso va a pasar tarde o temprano. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué planes de desarrollo a mediano y largo plazo hay para esos territorios cuando deje de haber caña, por ejemplo? Y o sea, en papel le decimos área protegida, pero no la protegemos de verdad. Que ese es el otro problema. Ese es el gran problema, que no, digamos, la que tenía alguna presencia, como decíamos con Quique,
que financiaba esa brigada de operaciones de la Silva era la empresa. Entonces, el área, digamos, estaba más o menos resguardada, por lo menos el acta colindante a las operaciones petroleras, porque de la plata de explotación petrolera se pagaba un contingente de elementos militares que protegían el área. Claro. Pero hoy, digamos, retirando la única forma de medio proteger el área, el riesgo de depredación es mucho más alto. O sea, hemos fallado, digamos, en nuestra tarea de conservación y de protección del área. Y estábamos cargando toda la responsabilidad a una actividad que sí nos generaba algún recurso, que fuera lo suficiente, que no fuera bien distribuido, que no fuera destinado para una transformación. Todo eso es válido, digamos. Pero efectivamente ahora lo que tenemos es activos sin uso. Tenemos una refinería sin uso, una responsabilidad para el funcionario que tiene que tener la custodia de esos activos, porque al final de cuentas son del Estado. Claro. Y el Estado no va a ser sin nombre. Algún funcionario va a tener que ser responsable de que efectivamente esa refinería no por comisión, por omisión. Exactamente, exactamente. Entonces hay un riesgo, digamos, y que va a pasar finalmente con el cierre de los pozos. Yo creo que si finalmente no se va a dar, porque sí hay un esfuerzo, digamos, de parte de algunos bloques legislativos, que no sé si van a tener todos los respaldos suficientes, en tratar de considerar que debería retomarse la posibilidad de hacer los cierres de los pozos, extendiendo un contrato, otorgando un contrato de explotación por 5 o 8 años más. Haciendo una excepción a la ley de área protegida. Haciendo una excepción del área de áreas para protegidas. un polígono en particular, tal vez no es el completo que tenía originalmente los campos de Shan, un polígono un poco más pequeño que se circunscriba a donde ya hay pozos. Correcto. Porque el espacio original era mucho más extenso. Claro, pero no todo se estaba explotando. Claro, entonces si no hay... en todos lugares había petróleo. Claro, entonces esta es una iniciativa que se está discutiendo como una posibilidad de decir, no, para que el Estado, primero para que no se deje de explotar 10 millones de barriles o 15 millones de barriles, sino que de esta explotación de esos 15 millones de barriles, el Estado además pueda mantener los ingresos que obtiene de las regalías de la participación en la producción, sino que además consiga los fondos para que el Estado no tenga que desembolsar 50 millones de dólares para hacer el cierre de los pozos. Claro, que digamos ahí haciendo un poco los cálculos sale mejor hacer esto que desembolsar los 50 millones. Claro, claro. Yo creo que esa es una función, sabiendo que la huella ambiental ya no se va a extender, porque la huella ambiental es la misma. Entonces, solo que amplía el plazo en el cual se puede hacer un proyecto de restauración del área, con los mismos fondos de la explotación. Ahora, últimamente, vos recibiste más de 50 millones de dólares como Estado para con el ingreso que tuviste ahora proceder a cerrar. Claro, ya no está el pisto ahí, digamos, porque, sí, pues, porque ya se gastó. Entonces, si vos quieres hacer un cierre el día de mañana, a mí mucha de lo que se recibió, pues sí, habrían como 400 que se entregaron al gobierno central, eso los puede buscar de dónde los pone y los va a usar ahora para hacer el cierre financiándolo ahí, porque me dicen, mire, pero ¿y por qué? ¿Y dónde va a salir? Pues va a salir del pisto que ya entró. Claro, el pisto entró, claro. Y sí entró y le entró pisto al gobierno. Y todavía este año estuvo entrando, digamos. Claro, es cada vez menos porque obviamente ya la explotación era menor y el precio además había caído este último año y medio, pero ahí está. O sea, y no caer en que, no, entonces todavía perdimos 250. Agregarle otros 50 más a lo que ya perdimos de acuerdo a la narrativa de algunos. No, o sea, sí hay plata de donde pudo haber salido para poder... Para cerrar. Y para algo se usó. Porque en algún lugar se fue esa plata. Exactamente. Pero sería interesante, bueno, veamos para atrás. Díganos en qué se gastaron los 700 millones de pesos que entraron. Sí. A quién le entraron y en qué lo invirtió cada uno de ellos. Claro. Porque en teoría vos decís, bueno, debe estar en los estados de resultados de las MUNIs y del CODEDE y de Fonpetrol y demás. Pero yo te digo físicamente, decime dónde está. Claro. ¿En qué se gastaron ese pisto? Sí. Pues hoy por... Esa es la pregunta. Es una pregunta que ahí está, que bueno, ¿de dónde? Pero bueno. Qué interesante, la verdad. A mí me queda siempre esa como idea agridulce de todo a medias, ¿verdad? O sea, la explotación a medias, el dinero que pudo haber servido para desarrollo a medias, a medias todavía siendo, digamos, generoso, ¿verdad? Y finalmente no hay como una idea general, un modelo de hacia dónde vamos con los recursos que tenemos, porque tenemos algunos recursos que se podrían explotar y no se usan, ¿verdad? Pero bueno, qué lástima y gracias por la explicación, la verdad que muy buena, muy completa, me quedó bien claro y yo sé que la audiencia también, así que les agradezco ahí por el tiempo. Gracias. Y ya saben, aquí esta es su casa para este y cualquier otro tema. Muchísimas gracias, siempre a la hora. Gracias, Miguel. Bueno, gracias. Ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos mañana y toda la semana con más Tangente. Adiós.